Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Hubo un hombre enviado de Dios. Se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La palabra no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. El evangelista Lucas, en el prólogo de su Evangelio, capítulo 1, versículos 6 al 14, describe cómo Juan el Bautista fue enviado por Dios
para que diese testimonio de la luz verdadera convertida en la palabra. Aquella palabra por la que fue creado el mundo y que éste no conoció. La palabra encarnó en el mundo y no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que nació de Dios. Jesús vino a su casa y los suyos no le recibieron, pero quienes sí creyeron en él, recibieron el poder de hacerse hijos de Dios. El Padre Creador envió a su Hijo único, Jesús el Cristo, lleno de gracia y de verdad, para enseñar a los hombres el camino de salvación a través del amor. Oremos al Padre, para que en nuestros corazones nazca el niño Jesús y nos conduzca a nuestra verdadera morada. Hermanos expedicionarios, espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a acompañarnos en esta 8ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. Acompaña en nuestra marcha las composiciones musicales de Jesús Aragón y Juan Carlos García. Abren sus corazones a todos los expedicionarios Jesús Jurado y Ana Castro. Ana, Jesús, buenos días y gracias por acompañarnos. Encantados de participar. Buenos días. Y de compartir con el resto del que nos quieran acompañar. Pues igualmente, encantado. El número 8, francamente este proyecto se está consolidando, ya está consolidado. Y hoy el tema que tocaremos será Jesús, el discípulo Jesús. Y francamente este tema puede dar para mucho y hemos de entender que este arquetipo de realización lo podemos hacer cada uno de nosotros en esta encarnación. Hablamos del discípulo Jesús y no mencionamos a Cristo. En la jornada anterior hicimos una referencia bastante amplia a las diferencias que existían precisamente entre ambos. Para entrar en materia, ¿podríamos hacer un pequeñísimo resumen de lo anterior? Pues hemos tocado el tema del discípulo Jesús en los anteriores programas, que se encamina a ese gran misterio de expansión de conciencia conocido como iniciación. Tocamos el tema del huerto de los olivos, Getsemaní, el periodo de retiro en el desierto, los famosos 40 días y 40 noches, donde el alma es tentada por las facultades del plano físico, de la materia, y muy especialmente el alumbramiento del Cristo a través del discípulo Jesús. Esto lo hemos tocado, hablamos de las iniciaciones que tanto el Maestro que conocemos como el Cristo recibió y la que recibió el discípulo Jesús. Y hoy nos vamos a centrar exclusivamente en Jesús el discípulo, porque el aspecto de la conciencia crística desarrollada ya lo tocamos en anteriores programas. Puesto que hoy nos centraremos en Jesús el discípulo, es conveniente hacer una pequeña reflexión en el sentido de que durante estas jornadas desarrollaremos una visión genérica de la vida de Jesús, su nacimiento, su infancia, la preparación que el discípulo recibió para poder manifestar a Cristo en su interior, la vida pública de Cristo, su pasión y resurrección. Y todo esto en conjunto debemos considerar, y es muy importante hacerlo, que representan simbólicamente el proceso que cada ser humano debe seguir para alcanzar la purificación plena, para manifestar a Cristo en su interior. Pues entremos en materia. El discípulo Jesús. 2 programas anteriores, cuando hablamos sobre la reencarnación, hacíamos referencia al hecho de que cada vez que encarnamos, nuestra alma elige un propósito de vida, elige unos padres, etcétera, etcétera.
Es decir, nuestra alma lleva un bagaje recorrido de miles y miles de años. Por lo tanto, nos podemos hacer la pregunta de ¿quién fue realmente Jesús, ese alma que encarnó en Jesús? ¿Quién era? ¿Se sabe algo de sus vidas pasadas? Pues parece ser que a Jesús se le relaciona con otra serie de personajes, por llamarlo de alguna manera. A mí esto en su momento me escandalizó, sinceramente me escandalizó, porque me dio la sensación de que se quería implantar la duda de si Jesús realmente existió o no existió. Afortunadamente, ese descontrol que tuve en mi interior me sirvió para mucho, porque profundicé en el tema y parece ser que Jesús, entre otros, parece que también fue Apolonio de Tiana. Parece ser. He llegado a una conclusión después de tener montones de dudas y no saber ya exactamente qué es lo que tenía que hacer, a qué me tenía que aferrar. Ahora veo que no me tengo que aferrar absolutamente a nada, pero sí tener las ideas muy claras. Una idea que a mí me ha servido en este sentido es la de ser muy consciente que cuando decimos todo es energía y todo es espíritu, se nos está diciendo que todas las formas no son en realidad lo que aparenta, sino la esencia que es el espíritu. Luego, a través de las vidas, y Jesús como ser humano atravesó las vidas que cualquiera de nosotros podamos vivir hasta llegar a la perfección, pues Jesús tuvo que tener que interpretar, que vivir distintos personajes con distintos nombres, distintas profesiones, etcétera, hasta conseguir esa tercera iniciación que parece ser que es la que tenía cuando la energía crística encarnó en él. Luego, para mí, es una tranquilidad y una seguridad saber que por encima de la figura de Jesús está que es espíritu, que es energía, al igual que cada uno de nosotros, y que pudo representar a muy distintos personajes a través de sus distintas vidas. Hay una regla interna en las logias que habla de que cuando uno entra en el proceso de expansión de conciencia, en el proceso iniciático, en el que entró el discípulo Jesús, su pasado queda completamente relegado a la nada, no existe. Lo único que importa es el punto de desarrollo alcanzado y el trabajo que se va a realizar en ese momento. Tanto es así que esto representa una analogía con el resto de nuestras anteriores encarnaciones. Claramente no las recordamos. Y no las recordamos porque el trabajo del alma en esta encarnación es desarrollar determinado tipo de cualidades. Y esas cualidades se van a desarrollar olvidándonos precisamente del pasado. Como se trataba de un gran discípulo, se puede especular mucho quién fue anteriormente. Lo importante es que estaba en una tesitura importantísima para la humanidad. Evidentemente también para él, pero no olvidemos que el discípulo no tiene vida privada. Toda su conciencia, toda su voluntad está encaminada al bien de la humanidad. Este proyecto de encarnación del discípulo Jesús no se podía haber realizado sin unos padres biológicos cuya preparación y cuyo grado de evolución permitiesen proporcionar una materia pura a un ser puro. Estos padres biológicos fueron José y María. ¿Qué podemos hablar o decir sobre José y María? Podemos decir que tanto María como José, los padres de Jesús, tenían que ser seres elevados. Lo normal es que en la medida que evolucionamos tengamos
como patrón, si lo podemos llamar así, alguien, unos padres con una evolución que permitan que se encarne otro ser iguales o superiores niveles. Entonces yo pienso que tanto José como María tenían que tener una preparación, un nivel de conciencia que permitiera que Jesús encarnara en esa familia. Es que hay que entender también aquí que para que se consiga manifestar, materializar un gran arquetipo, es decir, una gran verdad oculta, en cada encarnación se va aposentando una pequeña parte de la misma, hasta que llega un punto en que realmente se ha construido un vehículo en el cual puede encarnar un alma evolucionada. Tanto el padre como la madre, en este caso, deben proceder seguramente, con toda probabilidad, de una comunidad iniciática de búsqueda de la verdad a través de determinado tipo de prácticas, y muy especialmente acentuando ciertas cualidades que este futuro hijo necesita tener, entre ellas un cuerpo etérico perfectamente refinado para dedicarse a algo sustancial. Al cristianismo, al fundador del cristianismo, lo conocemos por sus milagros, por esa capacidad innata que tenía de terapeuta, de curar las enfermedades, tanto las del vehículo físico, el emocional, el mental concreto, o genéricamente las enfermedades del alma o las dolencias del alma, las que fueran. Y esa capacidad solamente se manifiesta cuando se dispone de un vehículo etérico perfectamente estructurado. Por lo tanto, el ambiente de sus padres, de la infancia de sus padres y la de los abuelos, y siguiendo algunas generaciones más atrás, tuvo que ser de un refinamiento exquisito a nivel de energías, porque si no, no se puede coger un cuerpo y ser ocupado por un maestro de quinta iniciación para recibir una sexta y el discípulo la cuarta. Aquí me gustaría apuntar un detalle que yo creo que conocemos todos, pero que puesto que has hablado de que la familia de Jesús deberían tener un cuerpo etérico apropiado para el ser evolucionado que era Jesús y que también tenía esa perfección en el cuerpo etérico, pues sería bueno recordar que efectivamente el cuerpo etérico es el doble de nuestro cuerpo físico, a través del cual recibimos las energías, se distribuyen en nuestra personalidad y están en el cuerpo etérico, están situados los chakras, los centros a través de los cuales se focaliza esa energía y se distribuye. Sería bueno recordar que este despertar de los centros, esta perfección de los centros, solo se consigue por la evolución del ser humano. Así nos lo dicen los maestros, pero sin embargo hay enseñanzas bastante extendidas que hablan de despertar chakras, de desbloquear chakras. Entonces, ¿es posible o no es posible? Yo no lo sé porque nunca he querido saber nada que no sea el proceso evolutivo. Pero, aun siendo posible, estaríamos contraviniendo las leyes divinas, que es la ley de evolución, la que nos permite alcanzar distintos niveles de perfección. Luego, si nosotros contravenimos las leyes divinas, de momento habremos conseguido determinadas cosas, pero luego vendrá la ley del karma que nos obliga, o mejor dicho, nos permite rectificar esos hechos erróneos sin respeto a la ley divina y que normalmente rectificamos con dolor. Me parece importante que lo tengamos en cuenta. Hay una evolución y la hemos de respetar, y esta evolución nos dice que para que el alma, para este caso el discípulo Jesús, pudiera hacer su preparación, debía disponer, aparte de un vehículo mental organizado, estructurado. No olvidemos que él llegó a ser rabino, según cuenta la tradición. Los rabinos
en la religión hebraica se caracterizan por una inteligencia bastante elevada y por una capacidad de memorización muy elevada, por haberse pasado horas, días, años estudiando los libros sagrados. Entonces, esta capacidad él la tenía construida. Su vehículo emocional estaba abocado precisamente al cumplimiento del deseo del alma de manifestarse. Pero claro, necesitamos contactar con el plano físico, el plano karmático por excelencia, donde se dirimen todas las batallas y donde se generan todas las causas que después deberemos deshacer positivamente. Y aquí, si no se dispone de un sistema nervioso, de un sistema endocrino, de un sistema glandular, como bien has dicho tú, de unos chakras, de unos vórtices energéticos perfectamente orientados a la luz, esta persona o este candidato, el discípulo Jesús en este caso que hablamos, no hubiera podido realizar su trabajo. Por lo tanto, tengamos en cuenta que la pureza, que tantas veces recurrimos a ella para hablar de estos grandes seres, se consigue purificando las emociones por un lado, pero básicamente por tener una vida plenamente correcta, organizada, porque aquí el vehículo etérico influye muchísimo. Si nosotros nos dejamos arrastrar por nuestras emociones, lo más probable que del chakra plexo solar surja alguna sustancia que acabe afectándonos al páncreas y a todo lo que conocemos la zona periférica, el intestino, bazo, hígado, etcétera, etcétera. Sepamos que todo lo que nos sucede en nuestro campo de expresión, en nuestros vehículos, está ligado a esos chakras. Por lo tanto, si el avatar, el futuro avatar de la humanidad quiere trabajar el centro cardíaco, la conciencia crística, ha de entender que lo primero que se ha de hacer es transmutar el deseo en aspiración. Seguramente que el discípulo Jesús esto lo sabía, y cuando se prepara para la iniciación final, el famoso Getsemaní, cuando se prepara, ahí se inicia un auténtico proceso de transmutación, proceso que ojalá muchos más seres humanos pudieran realizar, porque eso indicaría que tendríamos el suficiente campo energético positivo para dar un vuelco a muchas de las situaciones que hay en el mundo actualmente. Jesús, ¿y cómo se transmuta el deseo en aspiración? ¿Puedes dar un poquito de ejemplo? Pues mira, la regla que enseñan los clásicos, los manuales clásicos del yoga, de la filosofía esotérica, de teosofía, es apartar la atención del mundo material. Solamente concentrarnos en aquello que realmente merece la pena. Poner pensamientos elevados. Y las últimas tendencias desde los tiempos del budismo nada menos, Krishnamurti ha contribuido también a ello, Vicente Beltrán, el tibetano, es vivir una vida plenamente atenta. Si practicamos la atención, si somos conscientes de lo que hacemos todo el día, evidentemente va a ser una perfectísima meditación. De hecho, hacer la transferencia de energías del plexo al corazón es fruto de la meditación. Pero se puede hacer esta estando perfectamente atento a todo lo que sucede a nuestro alrededor, dentro y fuera. Pues ya tenemos un buen ejemplo para practicar. Volviendo al proceso jerárquico de venida al mundo del avatar Jesús, como proceso jerárquico tutelado evidentemente, se consuma gracias a la elección de unos padres que tienen un papel fundamental en la vida del discípulo. Pero el papel fundamental no solo lo tienen los padres del discípulo, sino también sus abuelos. Resulta que su madre, María, quienes la engendraron fueron Joaquín y Ana. Y en la vida de Joaquín y Ana, según narran las escrituras, existe un paralelismo con la vida de José y de María, puesto que Joaquín era anciano, su mujer Ana era estéril y, curiosamente, fue también un ángel el que se les apareció y le dijo a Ana que concebiría y pariría una hija que tendría un papel muy importante, puesto que engendraría en su día a un ser de luz. Tal fue el impacto que se provocó en ellos que la madre decretó, por decirlo de alguna forma,
que tanto si fuese hombre como mujer quien naciese de su vientre sería consagrado en el templo. Respecto a José, se da la particularidad de que él en un matrimonio anterior había tenido 4 hijos y enviudó. Y como María estaba consagrada en el templo, pues hubo de alguna forma que protegerla, darle un varón protector. Y la elección se hizo entre todos los viudos que había allí en la población. Y ocurrió pues otro milagro, que en esa elección cada anciano fue con su vara, con su cayado, y resulta que el cayado que portaba José, de este cayado, mejor dicho, sobre este cayado se posó una paloma, lo que fue la señal de que José estaba destinado a proteger a la Virgen del Señor. Todos estos hechos son hechos que extraemos de los evangelios apócrifos, y hay que recordar que los evangelios apócrifos no desmerecen en nada a los evangelios canónicos. Es más, es posible que muchas de las informaciones que se transmiten en los evangelios apócrifos tengan mayor veracidad que los que se transmiten en los evangelios canónicos. Es curiosa esta circunstancia, ¿verdad? De hecho, la decisión de elegir a unos y a otros pues fue bastante fortuita y bastante rocambolesca. Y también no niega ciertos intereses por parte de los dirigentes de esta organización en un momento clave de la historia, que querían eliminar cualquier discrepancia e instituyeron un dogma de fe, una creencia determinada. Por eso, por ejemplo, el cristianismo adolece de algo tan natural como es precisamente la reencarnación, la teoría de la reencarnación, la transmigración de las almas. Pero hay que tener en cuenta los momentos que vivió este grupo en los primeros siglos de lo que conocemos la era cristiana. Fueron múltiples divisiones. Pensemos que en aquel momento no había las comunicaciones y la capacidad de registrar los mensajes tanto del maestro como de los apóstoles, y por lo tanto también recordar que el maestro nunca escribió nada. Todo está sacado de los sermones, de los discursos, de la enseñanza esotérica que el maestro instituyó a su pequeño grupo. Por lo tanto, no nos ha quedado nada. Por lo tanto, estos evangelios que se denominan apócrifos, es decir, parece como si no fueran verdaderos, tienen tanta verdad y tanta luz como los otros. Y también recordar que estos evangelios se escribieron muchas décadas después de suceder todo aquel acontecimiento de Palestina de hace 2000 años. Respecto a María, Elena Roeris nos habla de la gran importancia que tuvo para su hijo. Hay varios aspectos que considero llamativos. Uno de ellos, que en primer lugar ella fue quien realmente entendió cuál iba a ser el misterio de sus enseñanzas y de sus andanzas. Es decir, la madre fue quien realmente comprendió al hijo. Y otro, el hecho de que desde pequeñito le cantaba canciones de cunas que precedían su milagroso futuro. Este hecho a mí me parece trascendental porque es aplicable a la vida cotidiana de todos los seres humanos. Normalmente en las generaciones actuales se ha obviado, se está pasando por alto el hecho de que una madre arrope a su hijo y le cante canciones de cuna, pero además que le cante canciones de cunas que sean creativas e inductoras hacia el verdadero papel que su hijo puede desempeñar durante su vida en la humanidad, en beneficio de la humanidad. Es algo que realmente me parece muy hermoso. De hecho, el maestro Onran Michael Ivanov, en su enseñanza, habla de que las madres debieran hablar a los fetos ya en sus vientres para que reciban esa información, ese amor, etc. Y que dependiendo de esa relación, la evolución de ese hijo va a ser una u otra. Sí, lo que me parece lógico. Y además muy creativo, porque Rudolf Steiner también en sus libros pone cómo a las madres se les debe de preparar
para que atraigan los mejores seres luminosos para poder transformar el mundo en el que vivimos. Por eso los padres y los abuelos, por ambos lados, por padre y por madre, venían de unas familias, de unos grupos de estudio, de investigación, que habían ido purificándose generación tras generación, y a la tercera generación, a la tercera oleada de vida, vendría este nieto que sería capaz de llevar en su interior las dos líneas. Y estas dos líneas, positiva, negativa, masculina, femenina, posibilitan tener un cuerpo preparado para que puedan encarnar una gran entidad. Hemos hablado de la madre, pero es que la madre representaría en estas primeras etapas el campo emocional totalmente necesario para que el alma se manifieste. No olvidemos que la línea de menor resistencia para la conciencia superior es el vehículo emocional, no esa idea que tenemos peregrina, a veces distorsionada, de que el mundo de deseos, no. El vehículo emocional básicamente sirve para, por un lado, en su aspecto inferior, satisfacer los deseos y en su aspecto superior, practicar la devoción y la búsqueda clara del idealismo. No nos engañemos con esto. Por lo tanto, se trataba de transmitir unas cualidades a un alma joven con una gran evolución, pero que estaba tomando posesión de su vehículo físico. No olvidemos que aunque el grado de evolución del discípulo Jesús sea considerable, una tercera iniciación, esto no se manifiesta en los primeros años de su vida. Esto tarda una década o dos en salir a flote. Cuando esto sale realmente, las crisis que se viven, si no has tenido al lado unos progenitores, un aspecto femenino, la madre, un aspecto Virgo, que realmente te transmite todo el amor que tiene dentro, va a ser muy difícil que ese amor salga a flote. Pero en este caso se cumplió la tradición y salió precisamente el máximo exponente del amor que ha conocido la humanidad. Yo preguntaría, perdón, ¿puedo seguir? Sí. Yo preguntaría, dado este análisis que estamos haciendo, si realmente la situación actual del mundo es propicia para que los hijos reciban esos cuidados y atenciones de los padres. Pues mira, algo ha cambiado en el mundo porque los niños que nacen prematuros se les deja unos días en la incubadora y se ponen tanto en el pecho desnudo del padre como de la madre, porque lo que se ha descubierto es que la energía etérica tanto del padre como de la madre posibilita que ese alma tire adelante con el proyecto de la encarnación en unas condiciones muy mejorables, muy positivas. Hace décadas esto no existía, esto fueron ideas de unos médicos, de unos especialistas que consideraban que el niño salía, el bebé, el feto salía de un lugar de una protección total, el vientre de la madre, y cuando salía fuera prácticamente estaba, no diremos perdido, pero estaba fuera de lugar. Y la mejor manera era precisamente abrazarlo, en contacto con la piel. Y al estar en contacto con la piel, está en contacto con la energía etérica, tanto del padre como de la madre. Si entendiéramos lo que es un poco mejor, esotéricamente hablando, lo que significa pertenecer al reino de los mamíferos, nos daríamos cuenta que nuestros progenitores, nuestra madre en este caso, cuando nos está amamantando, nos está transmitiendo esa energía, aparte de la nutrición que necesitamos. Pues bien, siguiendo con el proceso de la vida del discípulo, antes de su concepción fue anunciada la concepción virginal del discípulo Jesús por el arcángel Gabriel. Pero previamente, 700 años antes, el profeta Isaías ya anunció o profetizó que la Virgen concebería a un hijo que daría a luz y que tendría por nombre Emmanuel. Escuchemos cómo describe esta situación el evangelista Mateo en su capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Concepción virginal a través de María del discípulo Jesús, que sin lugar a dudas es posiblemente el tema más controvertido en el seno de la fe cristiana. Yo diría que la concepción virginal puede tener distintos conceptos. La virginidad implica pureza. Y si los padres, la madre de Jesús, debían ser adecuados a ese hijo que iban a nacer, pues no me cabe duda de que la Virgen fuera pura, la Madre María fuera pura. Ahora bien, parece ser que aquí la virginidad se está hablando como el sentido sexual. Es posible, y a mí particularmente me da exactamente igual, porque Jesús, María, José y todos nosotros estamos sujetos a las mismas leyes por las que se rige el universo. Y hoy por hoy los nacimientos intervienen hombre y mujer en el género humano, y efectivamente es por medio de la sexualidad. Ahora bien, ¿qué otras características puede haber en este nacimiento? No lo sé, pero a mí me basta con saber que Jesús cumplió su misión, que vino a enseñarnos el camino, que dio un gran testimonio, que su madre también lo dio, y con eso me basta. Lo demás, y en espiritualidad lo tenemos que tener muy en cuenta, cosas absolutamente firmes no podemos ni debemos tener ninguna. Las cosas absolutamente firmes son los dogmas, y nadie nos puede imponer, ni podemos imponer a nadie una creencia. Lo importante es que la misión se cumplió, que Jesús, la huella de Jesús está ahí, la cumplamos mejor o la cumplamos peor, y para mí con eso me basta. Yo añadiría a todo esto que acabas de decir, Ana, que el tema de la pureza y de la virginidad viene básicamente de una mala interpretación. No hay ningún pecado en que los seres humanos hayamos nacido fruto de una relación sexual. Lo que se nos quiere decir en estos textos es que no había un deseo, se hacía el acto sexual y se hacía como pertenecían a una comunidad iniciática, una comunidad de terapeutas, que en determinados momentos del ciclo, en determinados momentos de determinadas alineaciones planetarias y de estrellas, para traer los mejores augurios al fruto de esa relación. Por lo tanto, no era algo relegado al mundo del deseo banal. No era eso. Era un acto de servicio a la humanidad. Y se nos insiste mucho que el padre era una persona mayor, anciana. ¿Qué se nos está diciendo con esto? Pues que era una persona sabia, ni más ni menos. La tradición oriental, los hindúes, hablaban en sus libros sagrados de que los primeros años hay que construir un carácter, hay que casarse, hay que tener familia, hay que cumplir con los fuegos de la naturaleza, los fuegos inferiores, y cuando se alcanzan los 50 años, cuando esotéricamente empieza a aparecer el signo ascendente, el que manifiesta la luna en la carta astral, en ese momento había que retirarse precisamente al estudio sagrado. Es evidente que en muchas tradiciones, cuando se alcanza determinada edad, tanto el hombre como la mujer suelen ir con más frecuencia al templo para escuchar la palabra divina. ¿Por qué? Porque ya han cumplido con el tributo que hay que dar a la madre naturaleza, traer hijos en este caso, perpetuar la especie y posibilitar que las almas puedan ocupar un lugar. Ahora bien, de esta relación no hay que extraer ningún atisbo ni de irredentismo, ni tampoco de ir en contra de ese dogma de cierta organización de una creencia infalible en la pureza. Toda la pureza consiste en tener un corazón abierto. Lo demás es una mala traducción y es también una manera muy clara
de haber inoculado durante mucho tiempo un miedo increíble, sin sentido, que imposibilita a la larga que la conciencia se manifieste. Por lo tanto, no hay ningún miedo en el tema, no debería de haberlo, en el tema de la concepción virginal de Jesús. Está bien que aclaréis este tema porque es importante en la práctica saber cómo podemos ser puros. ¿Qué virtudes tenemos que desarrollar para, digamos, ser personas puras? Para ser una persona pura, debemos tener el pensamiento enfocado en la cima de la cabeza, en el asiento del alma. Debemos tener un centro cardíaco, un corazón que sea capaz de abarcar todo aquello que estamos divisando. El Cristo ha sido el único que ha podido desarrollar un corazón que abarque toda la humanidad. Claro, no es nuestro caso, pero si pudiéramos en el día a día incluir en nuestro corazón a todas las personas con las que compartimos el trabajo, la familia, los amigos más allegados, con los que estamos más en contacto habitualmente, estaríamos desarrollando el corazón y deberíamos entender automáticamente que exige una buena dosis de adaptabilidad. Y entendamos entonces que en el día a día y en pequeñas proporciones vamos construyendo esa capacidad. Para poner fin a esta reflexión, habrá quien se pregunte, bueno, ¿cómo se puede realizar una cópula sin deseo? A este respecto, Kabalev, en su libro Interpretación esotérica de los Evangelios, da una explicación que sinceramente me parece muy correcta y muy creíble. Y es el hecho de que cuando se produce la salida de los rayos del sol, en los hombres se provoca una reacción en el órgano masculino de tensión. Esto está comprobado y además se ha verificado que se produce tanto en personas de avanzada edad como en personas de una manifiesta impotencia. ¿Qué ocurre? Que precisamente, como tú bien has hecho referencia, Jesús, de un modo sutil, los seres evolutivamente preparados aprovechan este momento del día para concebir un alma elevada que reencarne en el planeta. Y creemos que, que esta explicación es perfectamente válida, además de reflexionando sobre el aspecto de que el Logos, Dios, el Creador, ha establecido un sistema reproductor para perpetuar la raza humana y ese sistema hay que respetarlo, no se lo puede saltar nadie a la torera, ni siquiera para que encarne en este mundo un avatar como Jesús, ¿no? Claro, enfocar este aspecto, pues hay personas que les produciera un poco de rechazo, incluso que, no sé, tengan tendencia desde la ortodoxia más estricta a rasgarse las vestiduras. Y yo creo que no es el camino, que más que rasgarse las vestiduras, pues es conveniente enfocarlo con un poquito de apertura mental e incluso con un poquito de sentido del humor. Sí, perdón, sigue. No debería de faltar nunca este sentido del humor, porque hemos de entender que a veces un exceso de solemnidad, de trascendentalismo, nos convierte en seres aburridos. Y estamos hablando del cristianismo, del discípulo Jesús, de la conciencia, del alumbramiento, de la pureza. Hemos de ser alegres. Básicamente esa energía nos ha de dominar. Y la hemos de manifestar diariamente y en cada conversación. Si no, nos estaremos cristalizando. Y el cristianismo y el trabajo del discípulo Jesús es la antítesis de la cristalización. Pues yo pensando en este tema y con sentido del humor, se me vino a la mente la genial película La vida de Brian. ¿La recordáis? Sí. Bueno, una buena sátira. Efectivamente. Pues entonces yo me he puesto en el pellejo de sus protagonistas, creo que era los Full Monty, un grupo inglés. Si ellos hubieran tenido acceso a esta información o este enfoque de la concepción virginal de María, ¿cómo lo habrían plasmado en la pantalla? Y bueno, a mí se me ha ocurrido la escena de ver la
la habitación en semipenumbra, puesto que ya había amanecido, la habitación en semipenumbra de José y de María, ¿no? Y ahí vemos a José, un anciano, muy anciano, que casi no se sostenía en pie, asomado al quicio de la ventana. ¿Qué estaría esperando San José en el quicio de la ventana? La energía suficiente para hacer el acto sagrado que quería hacer. Claro. No olvidemos una cosa que los idiomas han prostituido, y más en los tiempos actuales. El centro sacro significa sagrado, sagrado. Es decir, tenemos dos centros creadores por excelencia. El centro sacro, que tiene como de extensión las gónadas, los órganos genitales, y que tanto produce un tipo de hormonas determinadas tanto en el hombre como en la mujer, que fomentan los ciclos evolutivos tanto de uno como de otro, y especialmente de la mujer. Y tenemos la contraparte superior del chakra sacro, que es el centro laríngeo, el verbo divino, la palabra de Dios, la mente superior, el átomo manásico permanente, como también se le puede llamar. Y curiosamente, cuando se apaga el fuego del centro sacro, se activa el fuego del centro laríngeo. Esto es algo muy interesante a tener en cuenta, como cuando se apaga el fuego del plexo solar, se activa el centro cardíaco, el corazón. Por lo tanto, hemos de entender que esa transferencia de energías es posible, y solamente tener en cuenta que en el planeta Tierra, por circunstancias evolutivas determinadas, se activó demasiado el centro sacro en la lejana Lemuria. Pero hoy en día hay momentos en que todavía eso vuelve a estar demasiado abierto, porque se cree que un ser humano, si no utiliza la energía del centro sacro de una manera desaforada, prácticamente es un ser humano que no es feliz, y es todo lo contrario. Hemos de entender que el deseo tiene una función en la vida, pero llegado a cierto punto de evolución, el deseo ya es un inconveniente. Pues siguiendo... Y parece ser que cuando esa transferencia de energía del sacro al chakra laríngeo, en donde interviene directamente el tiroides, parece ser que sí, se la producen tiroxina. enfermedades. Claro. Y sin embargo, yo creo que, claro, si esa transferencia de energía se produce, lógicamente la actividad del sacro disminuye y la creación de la palabra aumenta. Y la palabra es creadora. Sí, sí. Que ya en el principio, en las lecturas que habéis hecho, había estado hablando de la función de la palabra y del verbo, de la creación del verbo a través de la palabra se ha realizado la creación. Luego, el chakra laríngeo es importantísimo. Si nosotros nos estancamos en los centros inferiores, no transmutamos la energía a los centros superiores. Pues para finalizar, después de esta extraordinaria reflexión que habéis hecho los dos, finalizo yo con la escena final, ¿no? Una vez que José recibe ese aporte de energía, pues el hombre se vuelve hacia María con una sonrisa que le llega de oreja a oreja y como que le hace un gesto afirmativo, ¿no? Y entonces ahora María coge y da la interpretación de la anunciación que le hizo el arcángel Gabriel, en el sentido de una reflexión en voz alta en la que dice: pues va a ser que lo que me había dicho Gabriel no era como yo pensaba, ¿no? Es preferible el sentido del humor, repito, siempre. antes que rajarse las vestiduras, ¿no? Pues vayamos a otro hecho importante: el nacimiento del niño Jesús. Nacimiento del niño Jesús, que fue profetizado también 735 años antes de Cristo por el profeta Miqueas. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nacimiento del discípulo, que representa una oportunidad de cambio para la humanidad y que plantea muchísimos interrogantes. El primero de ellos, su fecha de nacimiento. Existe una fecha oficial que todos conocemos, el 25 de diciembre,
y una fecha probable. Respecto a la fecha oficial, se instauró en el año 440, tomando como es natural una tradición pagana. ¿Qué tradición era? Eran las Saturnalias, las fiestas en honor al dios Saturno, al señor del tiempo, al dios Cronos. Pero hay que tener en cuenta que el nacimiento de este avatar se produce precisamente dentro de un mito que pocas veces tocamos en profundidad, que es el mito del solsticio de invierno. Es decir, el día de máxima oscuridad, el día que es más corto, la noche más larga, en ese momento nace la conciencia. Y nace la conciencia porque es en ese momento, en el horizonte a mano izquierda, el signo que se levanta es Virgo. Y Virgo es el signo de la Virgen María. De ahí la tradición de que nació de una Virgen pura, la pura materia, prístina luz de la materia, surgió la conciencia. De todas maneras, la fecha que se asocia generalmente por la tradición del Imperio Romano, el 25 de diciembre, que no es siempre es así, puede ser el día 22, día 23, depende. Se ha puesto ese día, pues que es mucho más práctico seguramente por el calendario gregoriano poner una fecha que no dejarlo aleatorio siguiendo las indicaciones del calendario precesional, que sería el 0 de Capricornio en su momento, porque sería lo más correcto. Pero la tradición habla, esotéricamente hablando, de que en el momento de máxima oscuridad siempre aparece la luz. La luz era este Cristo triunfante que realmente iba a nacer. Los romanos celebraban la victoria del sol triunfante. De hecho, la Saturnalia era, después de una noche oscura, el sol volvía a salir, con lo cual se renueva ese compromiso del dios Ra, según la mitología egipcia, de volver a iluminar y a calentar su planeta Tierra. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Pero luego se puede hablar más cosas de si realmente nació en ese momento o realmente nació en Aries. Hay muchos motivos para pensar que naciera en Aries, porque en Aries es el primer signo del zodiaco. Pero eso es un tema que podemos tocar más adelante. Respecto a la fecha probable, se especula con que fue en el verano o incluso en el otoño del año 2 a.C. e incluso dan una fecha, el 29 de septiembre. Y estas fechas están conjeturadas, están extraídas, estudiando las concordancias históricas que existen en aquella época y en la vida de Juan el Bautista. Pero bueno, esto es un hecho que realmente no tiene excesiva importancia. Respecto al lugar de nacimiento, sobre Belén no hay ninguna duda, pero simbólicamente sí es muy importante el hacer referencia a que José y María tuvieron que desplazarse de su lugar habitual de residencia para inscribirse en un censo, motivo por el cual Jesús nació en una tierra diferente. El simbolismo es trascendente, puesto que para que en nuestro estado interno nazca el niño Jesús, es preciso crear una tierra nueva, una tierra pura, una tierra virgen. Exacto, pero es que además hay una cosa que a veces olvidamos. El significado esotérico de Belén significa casa del pan y Jerusalén significa nada menos que la ciudad de la paz. Son estados arquetípicos de evolución para la humanidad. Es la casa del pan porque la conciencia crística, cuando se manifiesta, posibilita que todos los reinos de la naturaleza trabajen para satisfacer a la humanidad, porque no habrá nada que separe al ser humano del resto de la creación. De ahí que la casa del pan tenga mucho que ver también con la era de Acuario, cuando manifieste su arquetipo de auténtica fraternidad. Respecto al lugar en el que nació, el pesebre, la gruta, se habla del pesebre, del buey y el asno. Pero las mayores referencias volvemos a encontrarlas en los evangelios apócrifos, sobre todo respecto al buey y respecto al asno. En primer lugar, hablemos del pesebre. El pesebre transmite pobreza, humildad. ¿Qué conclusión simbólica podemos sacar? Pues que la materia... Sin ser elevado,
un ser elevado precisamente no lo determina un lugar de nacimiento suntuoso. Yo creo que es algo simbólico, y es que podemos nacer en la más absoluta pobreza y desde ahí desarrollarnos como esos seres divinos que somos. Yo creo que nos dio un ejemplo desde su propio nacimiento. Pero hay que decir que es una alegoría iniciática que a lo largo de los años se ha repetido tanto, y realmente incluso seguidos por el impulso hacia el maestro de maestros por parte del conocido como San Francisco de Asís, se empezaron a edificar belenes en el orbe cristiano. La idea de coger figuritas a imagen de los Reyes Magos, del Niño Jesús, del Ángel y de la Virgen María y San José es una idea nada menos que de Francisco de Asís, y a él le debemos la propagación popular de este misterio, porque claro, cuando en una iglesia, hablemos hace 700, 800 años, se hablaba de este misterio, muy poca gente podría entender ese misterio. Ahora bien, si tú formas unas figuritas de barro, las pintas, las decoras y montas un Belén, la parte emocional de cada feligrés se asocia automáticamente el nacimiento del Cristo con lo que acaba de ver. Y de hecho es una tradición que en el orbe católico en concreto se está perpetuando. En las últimas décadas hemos visto cómo todo se ha sustituido por la tradición nórdica, germana, del árbol de Navidad iluminado, pero que también viene a significar lo mismo. En un momento determinado de máxima oscuridad, precisamente del vehículo mental que significa un árbol, sale la verdadera luz. Estamos hablando del mismo misterio con diferentes terminologías, están adaptadas. Hay que tener en cuenta una cosa. Si interpretamos literalmente el signo este, el aspecto este de que nació en un pesebre, parece que estamos contraviniendo una regla interna kármica. Hay que decir que tanto el discípulo Jesús como sus padres, el paradigma actual, pertenecerían a una clase acomodada, alta. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo de la tradición esotérica mundial, a lo largo de los siglos, ningún gran iniciado ha nacido precisamente en el arrabal. ¿El por qué se ha querido explicar así? Pues muy sencillo, para decir que el amor, la conciencia crística, puede nacer en cualquier parte. Tanto es así que se dice, la cuna estaba hecha de paja. El color paja, el color este amarillo, pertenece al plano búdico. Por lo tanto, realmente había un cuerpo crístico perfectamente manifestado en ese niño. Incidiendo un poco en el hecho de la comunidad a la que has hecho referencia, la comunidad a la que ellos pertenecían eran los esenios. Exacto. Bien. Respecto al buey y el asno, el maestro Ivanov da una explicación bastante asumible y coherente. El buey simboliza la fertilidad y el asno simboliza la personalidad. El hecho de que en el pesebre el buey y el asno con su aliento diesen calor al niño Jesús, implícitamente explica o transmite que Jesús ha transmutado tanto al asno como al buey, es decir, ha transmutado el deseo de procreación y ha transmutado su personalidad. Sí, pero hay que decir que tanto el hígado como el bazo el bazo es el centro esplénico, no se suele utilizar ya porque es automático, es el centro que coge el prana, eso que hay ahí en el éter, esa energía divina, y la insufla directamente a los chakras. Es un chakra muy importante, pero ya está bajo el control de la conciencia. Y el hígado representaría estar controlado por el vehículo emocional. De ahí que el deseo se había transmutado. Es decir, era capaz de transmutar la energía del deseo abocado a la satisfacción personal y, por otro lado, lo que hemos hablado antes del vehículo etérico, trabajaba correctamente la energía etérica, la energía del logos. Porque si no fuese así, este discípulo, el gran psicodrama espiritual que representó, esta gran fusión de conciencias con su maestro, no hubiera sido posible llevarla a cabo. Porque fijaos si es trascendente que 2000 años después seguimos hablando de este misterio. Misterio que vio su reflejo en los cielos mediante la aparición de una estrella. Este aspecto de la estrella
está narrado por el evangelista Mateo en su capítulo 2, versículo 9. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Este pasaje describe la conversación que los magos de Oriente tuvieron con el rey Herodes y cómo la estrella los guía y los lleva hasta donde estaba el niño. Claro, si interpretamos literalmente esta lectura, ocurre lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, que son múltiples las interpretaciones. Porque claro, llama la atención el hecho de que una estrella tenga movimiento. El hecho de que los magos de Oriente siguieran a la estrella, bueno, tiene una explicación cosmológica, es decir, la estrella se podía haber aparecido en el horizonte y ellos la habrían seguido. Pero el hecho de ese movimiento que se describe, no solo en el Evangelio canónico de Mateo, sino en los distintos evangelios apócrifos, claro, la interpretación es muy rocambolesca. Y nos podemos preguntar qué es la estrella. ¿Es un astro? ¿Es una creación astral? ¿Es un ovni, como hay muchas personas que lo piensan o lo sugieren? Pero es un símbolo, no cabe duda, que para el ser humano es un indicio del sol cuando hay oscuridad, es un guiño, un rayo de luz, un atisbo de Dios que es la guía. O sea, nosotros cuando hablamos de la luz, de recibir la luz, de ser receptivo a la luz, no estamos viendo ni una estrella ni nada, estamos percibiendo la sabiduría y esa sabiduría nos guía. Yo pienso que la estrella es un indicio del sol que los condujo a donde Jesús estaba naciendo. También es un indicio de la luz interna, de la intuición que te indica el verdadero camino, pero volvemos a lo de siempre. ¿Cómo explicamos hace 2000 años que los Reyes Magos de Oriente, que estos sabios, sabían dónde estaba ese lugar al cual se encaminaban? La intuición. ¿Cómo la representamos? La podemos representar como una estrella, como un meteorito, como un fenómeno, estos que pasan cada miles de años, estos cometas. Puede ser cualquiera de estos fenómenos astronómicos, pero en el fondo nos está hablando de la intuición. Sí que es verdad que en las últimas décadas, debido a las novelas estas de Caballo de Troya, del español Benítez, pues se habla de la conexión extraterrestre. Tampoco tiene demasiada trascendencia el tema, porque si se leen esas novelas, lo que se dice de ellas, de ese supuesto contacto, realmente es muy alentador. Va en la línea de lo expresado en los evangelios apócrifos. De hecho, las fuentes son los evangelios apócrifos. Me alegra, Jesús, este último comentario que has hecho, porque yo quería realizar una pequeña reflexión. Como venimos hablando de que hay que huir de los dogmatismos, nosotros no queremos ser dogmáticos tampoco. Entonces, contemplar la hipótesis de que fuese una nave voladora, un ovni, no es demasiado descabellado siempre y cuando le añadamos un matiz. El matiz es que la encarnación, la venida al mundo del discípulo Jesús es un proyecto de la jerarquía. Entonces, si realmente la nave voladora hubiese existido, fuese la interpretación real, habría que añadirle el matiz que sus tripulantes deberían ser tripulantes que estuviesen asociados con el gran proyecto de luz de salvación del mundo que supuso la venida al mundo del discípulo Jesús. De hecho, los evangelios apócrifos nos dicen que sobre los 3 Reyes Magos se extienden algo más y hablan de estos sacerdotes magos y adivinos, o sea, seres evolucionados. Y su procedencia de Oriente nos habla del nacimiento del sol. Y de Shambhala también. Y de Shambhala, efectivamente. O sea, que todo está íntimamente relacionado. En realidad deberíamos tener en cuenta
que es un mito cósmico, porque este mito del Cristo está relacionado con el Cristo cósmico, que es la encarnación del Logos cósmico. Es el mismo mito, pero a una escala mucho más reducida. Como el alma, cuando la manifestemos plenamente en la personalidad, podemos hablar de un Cristo encarnado en nosotros mismos, pero es la propia conciencia. Como Él trabajaba para toda la humanidad, para solamente el reino humano, sino el reino animal, el vegetal, el mineral, los reinos subhumanos y el reino espiritual, el quinto reino. Por lo tanto, el Cristo es el gran avatar de la humanidad. Claro, para prepararte para esto necesitas un trabajo de muchas encarnaciones y sobre todo tener una capacidad tremenda de poder soportar esa vibración. ¿Cómo pudo ser esto? Bueno, lo que sabemos por la tradición hebrea es que varios profetas describen unos carros de fuego voladores. Esto me imagino que lo habréis visto en 50.000 documentales en televisión. No sé si fue Elías o fue que profeta habló de estos carros de fuego. Incluso, dime. No, que te iba a confirmar que fue Elías. Incluso tenemos el famoso mito de la ballena, me parece que fue Jonás, que salió precisamente de una ballena. A ver, una ballena hace miles de años, pues bueno, ¿qué queréis decir? Sería otra cosa, a lo mejor, o vete a saber lo que pueda significar. Hay que decir una cosa, la primera jerarquía de la Tierra vino del planeta Venus. Hay alguna pintura de Roerich, me parece, si no recuerdo mal, que habla de una vimana, de una especie de platillo, sobre la zona de los Himalayas o algo así. No sé si lo recuerdo mal o no es de él, etcétera, etcétera. Igual tú lo sabes esto mejor. Por lo tanto, eso no nos tiene que preocupar demasiado. Lo que nos debemos de quedar con el cristianismo no es tanto si el niño Jesús nació en un pesebre, si nació de una madre virgen, que si el padre era carpintero, sino de la capacidad regeneradora de la conciencia crística. No olvidemos que el cristianismo surgió como una secta, un grupo escindido del tronco hebreo, y era una filosofía de vida, no era una religión organizada al uso, era una filosofía de vida como lo fue el budismo en su origen. Después se convirtió en lo que se convirtió, se reglamentó, etcétera, etcétera. Pero lo importante con el tema del misterio del discípulo Jesús y del cristianismo y del Cristo es vivir el lenguaje del corazón. La pintura a la que hace referencia Jesús es una pintura que tiene por nombre la Orden de Rig Denyepo, es decir, el Señor de Shambhala. Y en esta pintura se ve a Rig Denyepo en el interior de una cueva que es todo fuego, sus mensajeros a caballo que reciben la orden y marchan a todos los confines del mundo, y en la parte izquierda se ve en una posición inclinada de aproximadamente unos 75 grados, en un color como marrón oscuro que resalta sobre los contornos, que son contornos más ocres, más rojizos, y se ve el contorno de lo que parece un avión futurista. Claro, esta pintura pues ha dado mucho que hablar, y algunos discípulos del gran Nicolás Roerich sugerían la hipótesis de por qué de modo encristado Nicolás pintaba esa nave ahí camuflada para que pasase desapercibida, y precisamente en la obra en la que describe a Rig Denyepo, el Señor de Shambhala. Claro, la hipótesis que lanzaban era: ¿realmente Nicolás tuvo acceso a los laboratorios y a las zonas en las que existían este tipo de naves? ¿Realmente Nicolás Roerich realizó un viaje espacial? Mira, yo no lo sé, pero sí te puedo decir que Vicente Beltrán contó, no sé si lo explicó en una conferencia o lo contó al grupo de amigos de la India, o está escrito en alguno de sus libros, que todavía se conserva en materia etérica la nave que trajo a Sanat Kumara desde Venus, y también aparece, como describe el profeta Elías, unos grandes estruendos, fuego, etcétera, etcétera. Eso significa ni más ni menos que el despertar de un chakra, y el chakra que es en concreto es el chakra coronario, asociado al tercer ojo, el fuego, etcétera, etcétera. Pero hemos de profundizar mucho, porque esta misma explicación que se acaba de dar, pues nos está diciendo
que todo en realidad es un símbolo. Exactamente, que viene del Padre. Claro, y eso, llegar a esa simbología es fundamental para descubrir los verdaderos misterios y para no equivocarnos, que naturalmente llegará un momento en que ese conocimiento lo recibiremos directamente cuando hayamos alcanzado la perfección, pero es que la perfección no la adquirimos si no trabajamos. Mientras tanto tenemos que estar divagando, investigando y aplicando los datos que recibimos de esos símbolos para descubrir la verdad. Bien, pues realizamos una pequeña parada anteriormente en los Magos de Oriente. Vamos a continuar con la jornada. Los Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron descritos en el año 700 por Beda el Venerable y fueron descritos precisamente con la iconografía con la que ha llegado a nuestros tiempos. Pero es un aspecto externo que no tiene la menor importancia. Lo que sí tiene importancia es la representación simbólica de lo que significan los tres magos de Oriente. ¿Qué nos quieren transmitir? Pues los magos reconocen primero de todo la figura de Jesús y del que tendría que venir Cristo como el gran avatar que enseñara el camino a la humanidad. Los evangelios apócrifos se les vincula con las tradiciones persas, asiáticas o babilónicas. Representan en sus personas a todo el mundo. O sea que aquí tenemos otra simbología. Y ellos entienden y hablan del niño Dios como el ser que conducirá a los hombres hasta la cima de la montaña. En ese camino estamos. Luego también es importante considerar el número 3. Hablan de 3 reyes magos. ¿Por qué? Porque el simbolismo del número 3 es el de la superación de los opuestos. El número de la Santísima Trinidad o de la tríada espiritual. Y su figura nos anima a superar la oposición de las creencias hasta centrarnos en ese punto medio de equilibrio que es la verdad y es la justicia y es la sabiduría. Y ese número 3 también nos habla de 3 grandes cualidades divinas: voluntad, amor, sabiduría e inteligencia activa y transformadora. Exacto. Exactamente. Hay que decir que el tema de los Reyes Magos, volvemos al tema de antes. Si lo interpretamos literalmente, obtendremos un resultado. Si intentamos traspasar la forma, desarrollamos un poco el sentido esotérico, igual descubrimos que lo que realmente le traían estas entidades eran los 3 vehículos a través de los cuales se iba a manifestar esa gran conciencia. Y los presentes iban en la línea de acelerar la evolución del vehículo mental, el emocional y el físico etérico. Puede ser válida, puede ser también válida la otra, la tradicional, del Melchor, el Gaspar y el Baltasar, que si rubio, que si blanco, que si moreno. En el fondo nos está hablando de cualidades diferentes que necesitáramos para tirar adelante este gran proyecto. Los 3 regalos que le entregaron los Reyes Magos a Jesús: oro, incienso y mirra. Oro, símbolo de realeza; incienso, símbolo de divinidad; y mirra, símbolo de inmortalidad. Continuemos con la etapa posterior al nacimiento, la huida a Egipto. Huyen a Egipto José María en compañía de su hijo para huir precisamente de Herodes y de que fuese asesinado por los esbirros de Herodes. Simbólicamente, lo que nos puede transmitir esta circunstancia es que Herodes representa las tendencias de la personalidad, que cuando nace el espíritu crístico, lógicamente ofrecen resistencia a su desarrollo y manifestación. ¿Estáis de acuerdo? Totalmente. Por supuesto. Totalmente, porque él, lo que en la propia vida tenemos los que queremos hallar el sendero, que cuando despierta nuestra conciencia y realmente nos comprometemos a hallar el sendero, percibimos
muchísimas cosas que como que nos hacen huir. ¿Por qué? Porque nos vemos en cierto peligro. Poco a poco nos vamos dando cuenta que no tenemos que huir de nada, que simplemente nos estamos alejando de los prejuicios, de los espejismos, y estamos entrando en el mundo del espíritu. Y posiblemente ese pasaje nos está hablando de esa huida de lo material para reafirmarse en la vida espiritual que tenía que llevar Jesús. Nos centramos ahora en la infancia de Jesús. Para ello nos hemos apoyado en el Evangelio de Tomás, que posiblemente sea el más esotérico de todos los evangelios apócrifos. Y realizando una síntesis de este evangelio, se pueden clasificar tres grandes etapas. Vamos a analizarlas. La primera de ellas es aquella en la que Jesús, de niño, va desarrollando sus poderes y realizando milagros, pero es un niño colérico que abusa de sus poderes y que causa daño a sus semejantes. Esto nos quiere transmitir algo. Nos quiere transmitir que el despertar de la conciencia, es decir, el niño todavía inmaduro, no sabe el poder real que tiene. Si los seres humanos supiéramos el poder que genera el amor, el verdadero amor, nos pondríamos a buscarlo dentro de nuestro corazón de manera inmediata. Lo que sucede es que no creemos ese poder, que después lo poseamos y lo poseemos. No olvidemos que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, pero no tanto en el detalle porque no hemos podido todavía manifestarlo, no nos toca. Por lo tanto, cuando la conciencia despierta y la personalidad todavía es infantil, lo único que hace es daño. Es muy difícil dominar a esos potros desbocados, a esos poderes psíquicos, que son poderes del alma, poderes superiores, siddhis superiores. Y él, como venía destinado a tener estas cualidades porque estaba preparándose para lo que iba a ser, dar a conocer nada menos que el mensaje crístico, esas facultades las tenía despiertas. La segunda parte de esta infancia hace referencia al reconocimiento que los demás hacen respecto a la verdadera naturaleza y sabiduría de Jesús. ¿Cómo lo describe Tomás? Pues dice que el maestro de escuela, Zaqueo, convenció a José para llevarlo a la escuela a enseñarle. Y claro, la consecuencia fue todo lo contrario. Escuchemos lo que este evangelio nos dice. Este niño no ha nacido en la tierra. Es capaz de domar el fuego mismo y quizá ha sido engendrado antes de la creación del mundo. ¿Qué vientre lo ha llevado? ¿Qué pecho lo ha nutrido? Lo ignoro. Yo quería tener en él un discípulo y me he encontrado con que tengo en él un maestro. Es algo muy grande, sin duda. Un dios, un ángel o algo parecido. Texto muy esotérico. Habla de un ser que tiene facultades, que controla los elementales, que controla el elemental del fuego, las salamandras, y que realmente ha venido a hacer un gran trabajo terapéutico. Y yo añadiría aquí, en esto que estamos hablando de los poderes de Jesús y de sus incontroladas actitudes en su infancia, que también nos quieren decir cómo no podemos intentar despertar poderes de ningún tipo. Los poderes se despertarán en el momento en que nuestra conciencia evolucione. Y es el momento correcto y oportuno porque estaremos preparados para saber actuar. Un infante no tiene conocimiento de causa para actuar correctamente con los poderes. De ahí que tengamos que tener mucho cuidado en quien recibe determinadas enseñanzas y que nuestra misión principal es evolucionar. A partir de ahí, las palabras de todo se os dará por añadidura.
Una vez que los demás reconocen la verdadera naturaleza de Jesús, se produce en el niño un cambio de actitud, expresado por Tomás del siguiente modo. El niño rompió a reír y dijo: ahora que tu aventura produce sus frutos y que los ciegos de corazón ven, he aquí que yo vengo de lo alto para maldecirlos y para llamarlos a lo alto, como me lo ordenó el que me ha enviado a causa de vosotros. Y cuando el niño hubo acabado de hablar, pronto todos los que habían caído antes bajo su maldición quedaron curados, y nadie desde entonces se atrevió a provocar nunca su cólera, por miedo a que los maldijese y los hiriese de enfermedad. Es característica de un iniciado decir siempre la verdad. Y la verdad, un iniciado no la suele maquillar. No olvidemos que él estaba hablando a un grupo selecto. Ese grupo selecto que iba a recibir ese mensaje en ese momento cuando era pequeño, estaba preparado para escuchar esa verdad. Por lo tanto, no hemos de inferir de este texto nada más que un mensaje directo. Y para finalizar con este evangelio, la tercera parte es aquella en la que ya una vez que Jesús domina plenamente sus poderes, pues realiza una labor sanadora y benéfica para su comunidad. Vayamos ahora con el tema de Jesús y su actividad profesional. Él, como se suele decir, sudó con su frente en el trabajo. Era carpintero y alfarero. De hecho, las dos actividades que citas, carpintero y alfarero, están ligados precisamente con el mito de la construcción del vehículo causal, donde la conciencia crística se va a manifestar, es decir, lo más recóndito del ser humano. El mito del alfarero se pone siempre como ejemplo de cómo hemos de construir una personalidad, crear una vasija perfecta, moldeada de forma armoniosa, etéricamente hablando, con los mejores anhelos y deseos y con los pensamientos más puros. Así, dándole el verdadero amor, la verdadera emoción, la verdadera capacidad intelectual y llenándolo de amor y aplicando el fuego de la mente, conseguiremos construir una vasija en la cual el alma pueda encarnar. Es una forma clara de hablar precisamente de la encarnación y de la diferencia entre el alma y la personalidad. Si alguien ha probado a formar una vasija con un barro en un torno dándole con el pie, entenderá enseguida lo difícil que llega a ser eso si no se tiene suficiente práctica. Porque cuando se intentan hacer los primeros movimientos y ves al que está al lado que él enseguida levanta una vasija y tú te das cuenta que no eres capaz de transformar absolutamente nada. Y si lo consigues, o si el que te está instruyendo te deja que lo toques, automáticamente desmontas lo que ha construido. Esto indica
lo complicado que es generar un carácter positivo para que un alma avanzada realmente se pueda expresar. Es un trabajo arduo, iniciático, de vida tras vida, y al final tenemos esa capacidad. Si lo miramos en términos de pragmatismo, veremos que lo que consigue levantar precisamente esa vasija es precisamente la vivencia de la suprema armonía. ¿Cómo? Manifestándola dentro del conflicto de la vida diaria, pero no aumentando el conflicto, sino disminuyéndolo, manifestando amor y estableciendo puntos de encuentro, puntos neutros donde la energía negativa se pueda disolver. Pues ya para finalizar, trataremos otro tema controvertido. Al igual que fue controvertido el concepto de la concepción virginal de María, no lo es menos el hecho de que la vida oculta de Jesús, aquella de la que no se tienen referencias, a través de los escritos apócrifos, se nos desvela que posiblemente desarrolló una vida oculta en Oriente. Esta tradición de la vida oculta de Jesús, desarrollada en Oriente, en la India, en los Himalayas, en Nepal, se tiene conocimiento de ella en primer lugar a través del ciudadano ruso Nikolás Notovich, que en el año 1887 realizó un viaje e hizo una parada en el monasterio de Emis. En este monasterio uno de los lamas le enseñó unos manuscritos que él tradujo al francés, puesto que estaban escritos en Pali, que era la lengua original de Buda Gautama. Fruto de esta traducción de los manuscritos que él realizó, escribió un libro, La vida secreta de Jesucristo. Los manuscritos fueron vistos posteriormente por diversas personas, entre ellos un discípulo de Ramakrishna, Swami Advaita, que los vio en el año 1922 y los tradujo al bengalí. Y la ciudadana suiza Elisabeth Caspini, que en 1939 los fotografió. Son las personas, digamos, más relevantes que han tenido referencia con estos manuscritos. Los manuscritos intentó localizarlos y verlos Nicolás Roerich en su viaje a Asia Central, pero no consiguió hacerlo. Pero sí, en su libro Altai Himalaya describe un poco la historia de los manuscritos. En esta historia se habla de que Jesús salió de Galilea con una caravana, llegó a la India, allí profundizó en sus estudios, recibió instrucción y comenzó una vida pública. En esta vida pública tuvo muchos contactos con las castas inferiores, los Vaisas y los Sudras, y los instruyó. Lógicamente la instrucción que Jesús daba iba contra la ortodoxia de los brahmanes y contra la creencia en la realidad de que las castas en la India pues eran así por obra divina, a lo que él lógicamente se opuso. Evidentemente ni a los brahmanes ni a los miembros ricos de la sociedad les gustó la idea, por lo que decidieron matarlo. Por eso él huyó a Nepal. También se dice que recibió instrucción en los Himalayas y que posteriormente viajó a Israel, donde la historia ya más o menos la conocemos. Hay que decir que narran muchos pasajes, uno de los cuales lo describiremos en programas posteriores, que hace referencia a una alocución que hace Cristo, ya no el discípulo Jesús, sino Cristo, en Israel, una alabanza a la mujer bellísima. Y otra alocución, que más que alocución es una tradición, que hace referencia al hecho de que Cristo resucitó un cráneo de un gigante, estando en Asia. Mientras él iba caminando, Cristo vio el cráneo y pensó que pertenecía a un gran hombre, por lo que decidió hacer el bien y darle vida. Y la leyenda concluye con el hecho de que el gigante, una vez resucitado, agradeció a Isa. Hay que decir que a Cristo en Asia se le conoce por Isa, el mejor de los hijos del hombre, pues el gigante, una vez resucitado, agradeció a Isa que le hubiese dado vida para hacer el bien a la humanidad.
Este tema de la vida oculta de Jesús en los Himalayas es muy controvertido, ¿verdad? La verdad es que sí, porque se sale del patrón ortodoxo occidental de circunscribir la vida, pasión y muerte a Palestina, a esta franja de terreno en la parte oriental del Mediterráneo. Hay demasiados indicios, tal vez, o se puede especular al respecto, de que parte de la enseñanza suya y de su preparación pudo ser perfectamente ofrecida o bien en Egipto, en lo que quedaba en la parte copta, en Etiopía, o bien en la India. Es muy probable que sea cierto. Incluso en Oriente, en la Ciudad del Sol, Srinagar, existe una tumba que consideran la tumba del profeta Isa. E incluso en Kashgar, que es una zona, una vez que se atraviesan los Himalayas y se comienza la andadura por el desierto del Taklamakan, existe una tumba en un rozabal musulmán que es la tumba de María. Son dos aspectos que de alguna forma indican el gran valor y la gran relevancia que la cultura islámica le daba y le da al profeta Isa, a Jesús. Y lo que no cabe duda es que cuando se dice la verdad nos creamos muchos enemigos y por eso tuvo tantos perseguidores. Pues finalizamos nuestra jornada. Esperamos que no hayan sido enemigos los que nos hayamos creado con ella. Esperemos que no. Y como siempre agradecemos vuestra colaboración. Agradecemos a los expedicionarios la paciente escucha de la jornada de hoy, que ha sido algo más duradera que las precedentes. Y finalizamos con la reflexión personal que a cada uno de vosotros os mande o os dicte el corazón. Pues yo buscaría a este discípulo Jesús dentro de mi corazón, acompasaría el ritmo de mi vida a la presencia crística y daría lo mejor de mí mismo por toda la humanidad. Haciéndolo, imitamos a Cristo, imitamos al discípulo Jesús y básicamente cumplimos con el propósito de nuestra alma. Pues yo resumiría diciendo que efectivamente la salvación que Jesús y Cristo vino a ofrecer a la humanidad es enseñarnos el camino, que el camino es angosto, que lo podemos ver desde cualquier perspectiva, desde cualquier persona que conozcamos, desde los hechos más lejanos, como la vida es dura, el camino es angosto, pero que no nos debe de asustar en absoluto. También quería añadir que realmente tenemos muy pocos hechos fehacientes de la figura de Jesús antes de la encarnación de la energía crística en él. Es que creo que hay un libro que es quizá el más auténtico, que puede reflejar mejor la vida de Jesús, que se titula La vida desmitificada de Jesús, de Michel Coquet. Si queréis lo puedo colgar en los grupos y nos ayudará a ampliar un poquito esta enseñanza. Adelante. Pues me parece muy bien, Ana. Yo opino que se dice que el símbolo de Cristo es una estrella de 5 puntas, un pentagrama, pero al derecho, simbolizando a un hombre divino. Pues yo como despedida propongo que trabajemos para realizar en nosotros esa estrella, trabajándonos las virtudes que podrían ser de bondad, de amor, de justicia, de sabiduría y de verdad. Cristo durante su vida, sobre todo durante su vida pública, no dejó indiferente a nadie, a los amigos o seguidores, porque de alguna forma sentían en sus corazones la trascendencia de su enseñanza y trataban de seguir sus pasos. Y a sus enemigos, que impedían por todos los medios que llevase a cabo su misión. Tanto es así que provocaron su muerte en la cruz.
Cuando en el camino de la verdad somos acosados por nuestros enemigos, es una señal inequívoca de que caminamos por el sendero correcto. Hermanos expedicionarios, espíritus viajeros, Elena Roerich hizo a la humanidad un gran regalo. El regalo de describir la imagen física del Gran Maestro. Os invitamos de todo corazón a que recepcionéis en vuestro interior, en vuestro corazón, esta imagen para que ella guíe vuestros pasos. Su pelo, castaño claro, era más bien largo, con suaves ondulaciones, con notables mechones separados y que en las puntas su color era ligeramente más oscuro. Su frente era amplia y brillante, sin arrugas. Sus cejas algo más oscuras que su pelo, pero no tan prominentes. Sus ojos eran azules y levantados en las esquinas, con pestañas que le daban a los ojos una gran profundidad. Sus pómulos eran algo elevados y su nariz no era larga, sino delicadamente redondeada. Su boca no era grande, pero con labios llenos. Su bigote no era espeso y no le cubría la boca. Su barba era partida en el centro y no era espesa. Estos rasgos eran atractivos, mas no era tanto la belleza, sino la expresión de su rostro, la que lo hacía inolvidable.